Pero ya veréis en qué sentido. Actúa desde la espontaneidad del no ego. Solo el ego tiene pretensiones y tiene que calcularlas. Cuando el ego está completamente silenciado, porque se sabe vacío, porque ha conocido su no realidad, no tiene pretensiones. Y al no tener pretensiones, ninguna actúa espontáneamente. Porque actúa desde el seno de la unidad. Prosigue el texto. Cuando cuestionas, estás equivocado. La equivocación es el resultado de cuestionar. Y la razón es obvia. Cuando cuestionas, ya te has situado en el terreno de un sujeto frente a objetos y sujetos. Haciendo eso, ya estás equivocado. Cuando no hay nadie frente a nada, ¿qué cuestión cabe? Si cuestionas, es que hay alguien frente a algo. Cuando alcanzas la comprensión de que no hay nada frente a nada, ni nadie, los hechos equivocados de tus vidas pasadas, de tu vida entera, quedan borrados. ¿Por qué? Porque cuando te sabes nadie hizo nada. Estas argumentaciones, que lo son, y bien sutiles, no suponen afirmar que hemos de reflexionar y ser, que no hemos de reflexionar y ser reflexivos para entrar en la vía, y para introducir a otros a entrar en la vía. ¿Qué está haciendo Bodhidharma si no? Es por el contrario afirmar que hemos de usar toda nuestra capacidad de reflexión para salirnos de ella y entrar en la no dualidad absoluta, que es el vacío absoluto. Ahí ya nadie reflexiona sobre nada, pero el camino hacia ese no lugar pasa por comprender la no realidad de todo lo que damos por realidad, por comprender. Esa es tarea difícil para nuestra mente. Y si la mente no ha hecho el trabajo, el sentir no puede seguir, porque continuará dando por realidad lo que la mente le dice que es real. Por lo tanto, la mente tiene que desrealizar para que el sentir siga. Si no, el sentir no puede seguir. Cuando se vive en la ignorancia, los 6 sentidos y las 5 sombras son los agregados, y es muy lógico. La forma fisiológica, la sensación, la percepción, el impulso, los instintos y la conciencia. Estas sombras son los causantes del sufrimiento y la mortalidad, porque son los que generan el convencimiento de que soy alguien venido a este mundo. Los sentidos captan la realidad como exterior a ellos. La forma de mi condición de ser viviente, las sensaciones y las percepciones construyen un dentro y fuera. Los impulsos, los instintos y la misma conciencia al servicio de mi cuerpo necesitan suponer que soy alguien frente a algo. A la que me supongo alguien frente a algo, ya he entrado en el sufrimiento y en la muerte. Cuando despiertas, esos mismos 6 sentidos y esas mismas 5 sombras son los causantes del nirvana y la inmortalidad, porque a través de ellos, y sólo a través de ellos, ves el vacío de toda forma, y en toda forma al vacío sin dualidad ninguna. Cuando no hay nadie frente a nada, se termina el sufrimiento y la muerte. Aquest passatge és potent. Dice, la mente mortal, nuestro ego, la mente mortal es como un gris y espeso nubarrón que cuando hace acto de presencia tapa por completo
la luz del sol de la budeidad. En sí no es que la budeidad desaparezca, puesto que siempre está ahí en un estado de presencia-ausencia. No es que desaparezca, sino que está velada, relegada, ocultada tras el aparatoso movimiento de lo que el autor denomina muy bien la mente mortal. De la misma manera, cuando la mente irrumpe, la realidad realmente real desaparece. Es decir, cuando interpreto mentalmente las cosas, éstas dejan de ser lo que en verdad son, para ser meras conceptualizaciones interpretativas de esa mente mortal, que es una mente, decíamos en la sesión anterior, parcial, que segmenta. El estilo literario del autor, tan telegráfico, es de una lógica aplastante. Si la irrupción de la mente implica la desaparición de la realidad, cuando la mente desaparece, la realidad hace acto de presencia, sabiendo que la desaparición de la mente no es sino su silenciamiento, usando lenguaje kurdiano, o su quietud, transparencia e inmovilidad, en palabras técnicas del propio Bodhidharma, tanto de la sesión anterior como de esta. El camino del Zen, advierte el autor, se halla cuando se comprende que nada depende de nada. Y esta afirmación, tan genuinamente Zen, podríamos decir por otro lado, posee efectivamente, ya lo ha remarcado María, un enorme valor en ámbitos, yo diría, bien distintos. Y uno de ellos, por ceñirnos, el de la llamada práctica. Que nada depende de nada viene a subrayar la inutilidad, por ejemplo, de la práctica meditativa del Zazen, corazón, por otro lado, de la tradición budista Zen. Que nada depende de nada significa que aunque practiques Zazen por horas, Zazen o lo que sea, nada saldrá de ello. Uno no llega a ser Buda, es decir, al reconocimiento de su naturaleza real, la budeidad, sino que simplemente pone al descubierto que ya es Buda. En términos sufíes, uno se reconoce a sí mismo él y en él. Prosigue el autor explotando su particular y aplastante lógica de resonancias, por qué no decirlo, taoístas. Cuando no comprendes, estás equivocado. Y en consecuencia, cuando comprendes, no estás equivocado. Y no hay término medio. O existe comprensión o no comprensión, lo cual viene a subrayar el carácter espontáneo, fijaos, e inmediato del Zen. La comprensión no tiene etapas, no es un proceso, aunque eso sí pueda abonarse el terreno propicio para que se dé dicha comprensión. Pero cuando ésta sucede es total y inmediata. Uno no medio comprende las cosas, o las comprende en su totalidad o aún no comprende. Sin embargo, y esto es importante, da un paso más el autor en su exposición al mencionar, dice, el carácter absolutamente vacío del error. Así pues, cuando no comprendes, lo cierto solo parece equivocado, pero cuando comprendes, lo equivocado no es equivocado, puesto que lo equivocado no existe, no posee entidad real. Por consiguiente, y dicho ahora en términos un poco más sufíes, podríamos decir que solo lo real es y existe. Y si solo lo real es verdad, es y existe, el error o la ignorancia no son sino la ausencia de lo real. Así pues, vivir en la ignorancia es no existir, puesto que la ignorancia es inexistente. Solo la verdad libera y solo vive quien es libre. Nuevamente, el autor apela a la autoridad y la sabiduría de los sutras para apuntalar sus afirmaciones. Y esta es efectivamente, ya lo ha remarcado María, potente. Nada cuenta con una naturaleza propia. Esto es, todo es impermanente. A continuación, insta Bodhidharma al lector a actuar y a no cuestionar. Creo que valdría la pena entender correctamente ambas instrucciones, o al menos correctamente hasta donde uno
llega a atisbar